Hermanos, yo he comenzado una cruzada, inicié con Isaías capítulo 40 a hablar acerca de Dios, de la persona de Dios, y el domingo pasado estuve hablando de Isaías 40 acerca de los atributos de Dios. Y esta noche yo quiero seguir hablando de Dios, porque ese es el tema principal de nosotros, la persona de Dios. Debe ser el centro de todo nuestro accionar. Dijo un escritor: cualquier teología que no conduzca a conocer, amar y disfrutar a Dios no es una teología que valga la pena tener. Hoy la gente quiere estudiar mucho. Hoy tenemos seminarios online, seminario en YouTube, seminario bautista internacional, pero hay mucha gente teórica, hay mucha gente que está estudiando simplemente para tener teoría. Pero si todo ello no nos conduce a tener una mejor relación con Dios, un concepto adecuado de Dios, o la teología no es buena o nosotros no hemos entendido la teología, tenemos un problema. Hoy hay mucha gente hablando de Dios, mucha gente. Hay mucho irrespeto con respecto a la persona de Dios. Hoy hay gente que se atreve a decir: Dios a mí no me puede decir que no. De hecho, desde el púlpito, predicadoras y predicadores dicen: Dios a mí no me puede decir que no. ¿Quién es usted? O sea, usted no entiende quién es el Dios que se revela en la Biblia. Isaías 40 y toda la Biblia está llena de descripción de Dios sobre Él mismo. Nosotros ahí estábamos viendo los atributos de Dios. Esta noche en el Salmo 111, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de Dios desde sus obras, la perspectiva, sus hechos, las obras de Dios. No solo de su carácter, de sus virtudes que le adornan, de sus atributos, sino sus obras. Hermanos, yo les soy honesto, yo predico de Dios con un gran temor, porque nosotros no somos quienes para hablar acerca de Dios. Y de hecho, yo mismo hablo de lo que Dios revela en su palabra de Él mismo. Y a veces yo no sé cómo explicar esas cosas. O sea, yo las creo, las predico, pero hay cosas de Dios. Dios es tan excelso que si su Santo Espíritu no nos enseña, no entenderíamos ni papa con respecto a Dios. Este Salmo 111 forma una tríada junto con el 112 y el 113. Se llaman los Salmos Aleluya. Si usted tiene la Reina Valera del 60 con títulos, usted puede ver que debajo del título dice la palabra Aleluya, Halal. Esa es la palabra en hebreo. Porque estos tres salmos hablan de alabar a Dios. Son salmos de alabanza a Dios. Y nosotros vamos a ver en esta noche, con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, y les prometo que voy a ser benévolo porque me pasé el domingo pasado, pero nosotros vamos a ver las obras de Dios en estos 10 versículos y cómo nosotros debemos reaccionar ante esta revelación de Dios con respecto a sí mismo. Pero vamos a orar. Señor, nosotros te conocemos porque tú te has revelado a través de los profetas, a través del Hijo, a través de tu palabra escrita. Y ciertamente nosotros no reunimos méritos para hablar acerca de ti. Pero tú quieres que te conozcamos, tú siempre has querido relacionarte con nosotros. Así que esta noche enséñanos, háblanos con tu Santo Espíritu. Él sea el Maestro, Él sabe lo que inspiró y por lo tanto Él nos instruya. Y ayúdanos a reaccionar de la manera correcta con respecto a ti, a tu persona y a tus obras. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzando en el versículo 2, a propósito voy a dejar el 1. Comenzando en el versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová
buscadas de todos los que las quieren. Aquí dice que las obras, los hechos de Dios son grandes, son portentosos, sus obras, sus hechos, pero que los que las quieren las buscan. Pero fíjese cómo dice que son las obras de Jehová. Nosotros nos quedamos cortos al describir los hechos de Jehová. Nosotros tenemos la creación, que es la revelación natural. Nosotros podemos conocer hechos acerca de Dios, obras de Dios, observando la creación. Ella nos habla de lo portentoso que es Dios. Toda la creación es maravillosa, es grande. De hecho, cada vez que Dios terminaba de hacer algo, Él veía que era bueno. Y el conjunto de todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y eso es hablando de la creación material. Pero la redención que Dios ha hecho a favor nuestro es todavía mucho más portentoso que la creación material. Decía un político dominicano que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Nosotros podemos apreciar las obras de Dios por lo que vemos, pero hay cosas de Dios que nosotros no vemos que son más grandes todavía. ¿Qué es más grande? ¿Hacer una estrella o salvar a alguien que está perdido, regenerar, dar una vida nueva al que está perdido? ¿Cuál de esas dos cosas usted cree que es más grande? Para mí, el regenerar una vida es mucho más grande que crear una bola incandescente llena de gases, que es portentoso, es grande, pero lo que Dios hace en el corazón, la obra en la cruz del Calvario es la obra más grande y la demostración más maravillosa del amor, la sabiduría, la misericordia, todos los atributos de Dios encontrados en la obra de la cruz del Calvario. Las obras de Jehová dice que son grandes y las buscan los que las quieren. Lo triste es que la humanidad en su estado natural no busca las obras de Dios. Es Dios quien ha buscado a la humanidad. ¿Y qué más dice? No solo dice que sus obras son grandes, sino que dice el versículo 3, gloria y hermosura es su obra. ¿Cómo dice aquí que es su obra? Gloriosa y hermosa. ¿Por qué las obras de Dios son gloriosas? Porque precisamente ¿de qué hablan? De su gloria. Muestran su gloria, su sabiduría, su poder, su señorío. Apuntan a la gloria de Dios, muestran la majestad de Dios, lo excelso que es Dios. Pero también dice, y hermosura es su obra. La obra de Dios es hermosa en todos los sentidos que nosotros la veamos. Yo soy de los que creen que Dios, al hacer todo, lo único hermoso que encontró para poder hacer hermosa su creación fue a Él mismo. Pero su creación no se parece a Él. Yo creo que la creación de Dios está inspirada en su hermosura, pero le queda corta. Dice que la obra de Dios es gloria y hermosura. Hermanos, cuando nosotros observamos la creación, las obras de Dios, ¿qué es lo que debe brotar de nuestros corazones? Darle gloria a Dios. Pero el ser humano en su pecaminosidad, en su depravación, lo que hace es buscar explicación a lo que existe. Vino por evolución, vino por el Big Bang, el deísmo. Dios lo hizo, pero lo abandonó y se fue a que se arreglara como pudiera. Hermanos, si Dios abandonara su creación un segundo, se destruye, se autodestruye la creación. Hermanos, la obra de Dios es gloria y hermosura. El hombre ha tratado de buscar explicaciones para no reconocer que tiene que darle honra y gloria a Dios y que es responsable delante del Creador porque Él tiene derecho por creación.
Pero todas las explicaciones que el hombre busca chocan con una cosa: ¿de dónde brota la inteligencia? ¿Por qué el ser humano es racional? ¿Por qué el ser humano es diferente a las demás criaturas? Tiene raciocinio, puede pensar. ¿Por qué? Eso es algo con lo que chocan los evolucionistas y los que no quieren reconocer la creación de Dios. ¿Cómo funciona el cerebro humano? La obra de Dios es gloria y hermosura. Y dice, y su justicia permanece para siempre. Aquí habla de la justicia de Dios, que es eterna. La justicia de Dios tiene que ver con su rectitud, con su carácter. Dice que es eterna. ¿Usted sabía que el ser humano a veces pide que Dios le haga justicia? Lo que debemos pedir misericordia. Porque si pedimos justicia, entonces seríamos todos castigados. Porque cada uno de nosotros lo que merece es que la justicia de Dios caiga sobre él. Pero la justicia de Dios permanece para siempre. Dios nunca puede ser injusto. Dios nunca obra en contra de su carácter. Él siempre es justo. Su justicia permanece. El ser humano trata de acusar a Dios, de sentar a Dios en el banquillo de los acusados. De hecho, se han hecho juicios como si Dios estuviera sentado en el banquillo de los acusados, lanzando acusaciones en contra de Dios. El problema es que Él es justo y siempre será justo. El injusto es el ser humano, pero Dios es justo, su justicia permanece para siempre, es eterna, es eterna. Y de una manera u otra la justicia de Dios siempre se manifiesta. Un día, todos aquellos que mueran sin haber creído en Cristo Jesús, la justicia de Dios caerá sobre ellos. Pero con respecto al cristiano, su justicia cayó en Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él se presentó allí en lugar de nosotros. Él castigó en Cristo el pecado de nosotros. Dios siempre es justo, siempre castiga el mal y premia el bien. Siempre, su justicia es eterna. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? Ha hecho memorables sus maravillas. Los versículos 2 y 3 nos hablan de sus obras grandes, gloria y hermosura. Y el versículo 4 dice que ha hecho memorables sus maravillas, sus portentos, sus milagros son memorables. Ahora, ¿qué es algo memorable? Algo que merece ser recordado. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace maravillas, Él no hace ninguna cosa porque no tiene algo más que hacer. Cuando Dios obra milagros, cuando Dios hace sus obras portentosas, es para que sean recordadas en honor a Él, apuntan a Él. Cada vez que yo veo en las redes sociales, cada vez más abundantes, noches de milagro, y hablan del evangelista o el profeta, hermano, lo primero es que usted no encuentra nunca que el apóstol Pablo, Pedro dijeron: párense en la puerta la hermosa del templo para que vean obras portentosas. Esta tarde va a ser una tarde de milagros. No, Dios obraba a través de ellos. De hecho, ellos eran hasta humildes al reconocer que no eran obras de ellos. Hermanos, las obras, las maravillas de Dios, las obras portentosas de Dios, es para que las recordemos, porque al recordarlas, recordamos a quien las hizo. Todas las maravillas de Dios apuntan a Dios. El ser humano simplemente es un instrumento en las manos de Dios. De hecho, hay un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Muy buen libro, por cierto. Nosotros simplemente somos instrumentos. Creo que hay un libro escrito, es la historia de un burro.
que dice que ese burro fue a su familia diciendo que él había entrado a una ciudad y que las personas de la ciudad le cantaban vítores y que tiraban sus ropas para que él caminara encima de esas ropas. Y alguien le dijo que no era por él, sino por el que iba sentado encima de él. Hermanos, las obras de Dios no apuntan al hombre, apuntan a Dios. ¿Qué hermanos que son médicos? ¿Usted se imagina el bisturí ufanándose de la gran operación que hizo? Hoy operé de apendicitis a una persona. Si tú hubieras visto el corte tan certero que hice, no temblé nunca. No, hablan del médico, qué buen cirujano. Así las obras, las maravillas de Dios son memorables para ser recordadas, pero recordarnos a Dios. Nosotros somos el bisturí de Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. El maravilloso es Él. Las obras las hace Él. Nosotros somos simples mortales. Que sigue diciendo el versículo 4, clemente y misericordioso es Jehová. La palabra clemente habla de gracia. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir cada día. Gracia y misericordia. Hermano, no pida que Dios le haga justicia. Realmente ya Él la hizo en Cristo. Pero la gente hoy justicia, realmente hay sed de justicia en el mundo. Y Dios alaba a los que tienen hambre y sed de justicia. Un día serán saciados. Pero Dios es clemente y misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Qué bueno es Dios. Cada día nosotros vemos su gracia. Hay algo que se llama la gracia común. Dios tiene gracia para salvación, pero Dios tiene una gracia común. Dios bendice a todos, sean sus hijos o no. Él cada día derrama bendiciones sobre todos. Esa es su gracia común y es parte de su misericordia. Él es benevolente. Pero el ser humano se abroga los méritos, mis estudios, mi capacidad. No, es que Él es un Dios de gracia, Él es clemente. Ciertamente usted está aquí esta noche porque Dios es clemente y misericordioso. Usted está vivo porque Dios es clemente y misericordioso. Por su gracia. Todo es por la gracia de Dios. Aquí hay un señor muy conocido en el pueblo que en su jipeta dice, por la gracia de Dios. Cuando él me saluda, me pregunta, ¿cómo usted está? Yo le digo, bien, por la gracia de Dios. Me dice, así mismo. Es la clemencia, Dios es clemente. ¿Usted sabía que si Dios no fuera misericordioso y clemente nos hubiera destruido hace tiempo? Hubiera destruido a la humanidad. Pero Dios sigue obrando por su gracia, su clemencia, su misericordia. Dice, clemente y misericordioso es Jehová. Mire lo que dice el versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Aunque esto está en el Antiguo Testamento, pero nos alcanza. Dios tiene un solo plan. Nosotros titulamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ciertamente, la Biblia dice que hay un pacto que se dio por viejo, pero Dios ha tenido un solo plan. Y ese plan Él lo ha dividido en etapas. Nosotros estamos ahora en la época de la iglesia. Pero este versículo 5 siempre se ha hecho realidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice, ha dado alimento a los que le temen. ¿Qué decía David? Joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no sé usted,
Blanca tiene 38 años soportándome. 38 años juntos, casados, 3 hijos, 4 nietos. Y yo a veces me pregunto, me pongo a mirar hacia atrás, digo, wow, pero ciertamente el que nos ha sustentado es Dios. El que nos ha sostenido es Dios. Yo recuerdo que mi padre a veces me decía, tú lo que debes mudarte para una pieza, que no pague tanto alquiler. Háblate con hermanos de la iglesia, que uno se lleve los muebles y te los guarde allá y otro, y múdate en una pieza. Y digo, no. Mientras Dios provea, mi familia vive en una casa. Nadie va a estar acechando a mi familia de la casa de al lado por una reja. Hermano, Dios es nuestro proveedor y sustentador a los que le temen, a los que le temen. Y temer aquí es a los que le respetan, a los que le reverencian, a los que reconocen quién es Él y le dan en sus vidas a Dios el lugar que es de Él. No solo que Él se merece, que es de Él. La promesa es a los que le temen. Usted sabía que realmente Él alimenta a todos, pero su compromiso es con los que le temen. Usted se ha puesto a mirar hacia atrás en su vida y se ha puesto a ver ocasiones en que de manera milagrosa Dios le proveyó. Yo tengo testimonio de eso. Mucho testimonio, mucho testimonio. Mucho testimonio. Ha dado alimento a los que le temen. Nuestro sustentador es Dios. Eso es parte de sus obras. Dice, para siempre se acordará de su pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, lo reafirmó con Isaac, con Jacob, con David, y Dios tiene un pacto con nosotros. Y Él, su pacto, siempre lo respeta. Quienes nunca han respetado el pacto son los seres humanos, que le han fallado a Dios. Pero Él nunca ha fallado porque Él es fiel. Él siempre se acuerda de su pacto. ¿Usted recuerda, si lee el Antiguo Testamento, por qué Dios no destruyó la nación de Israel? Por 2 razones. Por causa de su nombre, para que su nombre no fuera vituperado por las naciones de alrededor. Y por el pacto que Él había hecho con esa nación, con los patriarcas, y lo reafirmó en la historia de esa nación. Y contigo y conmigo Dios tiene un pacto. Lo firmó unilateralmente Él. Que por cierto, creo que fue el Tribunal Constitucional que dijo que un acuerdo, aunque usted no lo haya firmado, puede ser llevado a juicio. Aunque no sé si ganará, pero el de Dios es unilateral. Unilateral, firmado por Él. Él siempre se acuerda de su pacto. Dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Como Dios, aquí vemos el poder de Dios obrando, dice el poder de sus obras. Cómo Dios le manifestó a Israel sus obras poderosas, portentosas, maravillosas, para que Israel siempre las recordara, rescatándolo de Egipto y dándole a gobernar otras naciones, pero era para que bendijeran a esas naciones, pero Israel nunca entendió. Pero Dios le dio por heredad a Israel naciones que ellos ni conocían. Y Dios también con la iglesia un día va a manifestar el poder de sus obras, porque un día nosotros vamos a gobernar a las naciones. Ahora nosotros, la iglesia ahora no está para gobernar las naciones. El reino de Dios ahora es en la iglesia. Pero un día nosotros vamos a gobernar las naciones. No esta tierra, una tierra nueva, en la cual ha de morar la justicia. Y Dios tiene esa promesa. Dios se la cumplió a Israel
lo hizo un pueblo cuando era nada. Y de nosotros Dios ha hecho un pueblo, su heredad. Y un día vamos a estar gobernando. Él va a reafirmar su pacto con nosotros. Pero Él se lo mostró a Israel, poniéndolo a gobernar otras naciones. Y eso para nosotros es una promesa. Dios tiene promesa para nosotros de que vamos a gobernar a las naciones. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. La palabra verdad aquí no tiene que ver con la mentira. O sea, no guarda una relación, no es lo contrario de mentira. La palabra verdad aquí es firme, segura. Las obras de sus manos son verdad, son firmes, son seguras. Y dice, y juicio conforme al derecho y la justicia. Las obras de sus manos son verdad, son fidedignas, son firmes, son ciertas, son seguras. Hay gente, yo recuerdo hace unos años, me dijeron que una señora había sido sanada de una enfermedad catastrófica que tenía y murió como al mes. Ahora están de que los famosos pichadores, haciendo brujería hasta por internet. A mí me han saludado dos. Hay uno que me envió una solicitud de amistad por Facebook. Yo dije, pero él no ha visto mi perfil, lo que yo publico en Facebook y la descripción mía en Facebook. Y otro me escribió por Messenger, ¡hola! Y lo primero es que veo una mujer sentada con las manos así. Y yo le dije, Abul. Él me dijo hola y yo lo bloqueé. Te va a pichar conmigo. Pero venga acá. Esas obras son mentirosas. Yo creo que Dios sana. Y aquí hay gente que puede dar testimonio de que Dios sana. Dios hace milagros. Dios no está limitado. Nosotros no podemos limitar a Dios. Lo que no podemos estarle endilgando a Dios, vagabunderías que hacen impíos y falsos profetas y maestros. En nombre de Dios, usando el nombre de Dios para eso. De hecho, mi hermana me llama excitadísima en días pasados por WhatsApp, que la llamó una prima de Estados Unidos, que aparecieron unas tierras de los Martir en Samaná, que tenemos que buscar las actas de nacimiento de nosotros y el acta de defunción de mi mamá. Yo le dije, ¿tú sabes cuándo yo creo eso? Cuando yo tenga el dinero en la mano. Ni en la cuenta, porque va y me lo retiran por equivocación. Cuando yo lo tenga en la mano. Porque si aparece en la cuenta, lo retiro. Pues voy a donde Noemí para ponerlo a plazo fijo. Pues esa prima, mire que eso es seguro, el Señor me ha mostrado que esa herencia va. Yo le dije a mi hermana, pues yo me salí del grupo de WhatsApp y todo eso y la puse a ella como cabeza de la familia, aunque yo soy el mayor. Dije, eres tú la cabeza, pues yo no quiero estar en eso. Le dije, dile a ella que te diga el versículo donde Dios le dijo que esa herencia es de nosotros. Ya hoy me llama mi hermana incómoda, porque la prima le mandó un video de YouTube que eso es de la herencia de los Trinidad, que va por el mismo camino de la de los Rosarios. Mentira, hermano, mintiendo. No, las obras de Jehová son verdad y juicio, son conforme al derecho, a la justicia, son firmes y son seguras. Cuando Dios hace algo, lo hizo y no da marcha atrás. Él es digno de confianza. Hoy la gente se queja del juicio. Se apure. Dios vive haciendo juicio a diario. Dice, fieles son todos sus mandamientos. Fieles, fidedignos, confiables, todos sus mandamientos. Dios nunca tiene mala intención cuando manda algo en su palabra. Al contrario, los mandamientos de Jehová son confiables. Cuando Dios manda algo, nosotros podemos hacerlo porque son confiables. Dios no nos pide que le entendamos.
Dios no se pone a darnos explicaciones. Dios lo que pide es que le creamos y obedezcamos, porque sus mandamientos son confiables, son fidedignos, son seguros. Y dice el versículo 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud, se sostienen en el tiempo. Los mandamientos de Jehová, no importa el tiempo que pase, permanecen. Dios no cambia, Dios no titubea. Lo que Dios dice es así, y lo que Él manda es porque es así y es lo mejor. Y cuando nosotros desobedecemos, lo que le estamos diciendo a Dios, yo no te tengo confianza. Yo creo que tú tienes mala intención en lo que me estás mandando. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que yo creo que es lo mejor, porque yo tengo dudas contigo. No lo decimos con esa palabra, pero esa es la actitud detrás de la desobediencia. Para mí, lo que yo creo es más seguro que lo que tú dices. ¿Y qué pasa cuando no nos llevamos de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Dios, que son fidedignos, confiables, se sostienen en el tiempo, son hechos en verdad y en rectitud, son fieles, firmes, conforme al derecho, a la justicia, a lo que es bueno? Fracasamos. ¿Usted sabía que nosotros los seres humanos a veces pensamos en nuestra pecaminosidad que Dios tiene algo escondido en la manga? No. Los mandamientos de Jehová son fidedignos, son fieles, son confiables, son afirmados eternamente y para siempre. Él los sostiene en el tiempo, Él no cambia de opinión, son hechos en verdad y en rectitud, son fieles, firmes y conforme a lo que es bueno, justo, santo. Esos son los mandamientos de Dios. Por eso es que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. No recuerdo si fue MacArthur que lo dijo, uno de esos predicadores muy conocidos, o fue Lutero, San Agustín, uno de ellos. Yo tengo un menjurje en la cabeza. Pero él dijo que si la revelación que tú has tenido es lo mismo que dice la Biblia, esa revelación, ese sueño no era necesario. Y que si es contrario a lo que dice la Biblia, es mentira. Ven aquí. Que a nosotros a veces nos da una soñadera y una cosa y una pesadilla. Si fuera por los sueños, hermano, yo sé que Dios tiene maneras de hablar, yo no puedo limitar a Dios. Pero lo que Él dice aquí, Él lo dijo, ya Él no tiene que decirlo de otra manera. No lo dijo aquí, lo dice aquí. Entonces siempre estamos buscando como una salida, un subterfugio, una puerta, como, sí, pero ¿qué tú crees sí? Sí, Dios dice eso en la Biblia, pero ¿y si yo? Entonces, lo peor es cuando dicen, pero el pastor me dijo. Dice, sí, pero el hermano Amós me dijo. Entonces meten para el medio Amós. O el hermano Amado me dijo. Ajá. Llévate de lo que dice la Biblia. Esas son las palabras fieles que son afirmadas eternamente y para siempre, hechas en verdad y en rectitud. Sigue los mandamientos de Dios, sus decretos, sus estatutos, los principios bíblicos. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Lo hizo con Israel, lo ha hecho con nosotros. Dios le dio liberación, redención a la nación de Israel. Lamentablemente ellos quisieron volver a Egipto. Dios a su pueblo, a la iglesia, le ha dado redención. Dios por ti y por mí pagó un precio para darnos libertad del pecado, libertad del diablo, libertad del mundo,
libertad de nuestra propia naturaleza caída. Dios nos ha dado redención, libertad. Recuerda, Él tiene un pacto y Él no viola su pacto. Para siempre ha ordenado su pacto. Su pacto está establecido desde la eternidad pasada. El que libera es Dios. El que libera no es el cambio, y no mire para atrás, y la FUPU, y el otro, no, el que libera es Dios, no decepciona. La gente vota decepcionada, porque ya en este país no se vota a favor de, sino en contra de. Y al año ya están pensando en sacar a ese no dura 4, en el 24 se va, en el que sé yo cuánto se va. Dios no decepciona. Él ha prometido libertad y Él ha libertado, la iglesia ha sido libertada. Cada miembro de la iglesia se ha pagado un precio por su liberación. Él es nuestro libertador, nuestro redentor. Dice, santo y temible es su nombre. Usted nota lo que dice allí del nombre de Dios, es santo. El nombre de Dios no se debe igualar a ningún otro nombre. Y déjeme decirle que su nombre no es Dios, ese es un título. Dios no es el nombre, eso es un título. Su nombre es Yahweh, Jehová, El Shaddai, Adonai. La gente vive discutiendo, escribe Dios con letra mayúscula. Ni en hebreo ni en griego existía eso. Su nombre no es Dios, eso es un nombre común. Él tiene su nombre particular y dice que es santo, es único, y su nombre es temible, es digno de ser reverenciado, respetado. La gente hoy en día toma el nombre de Dios de relajo para justificar todas sus cosas y vive mencionando la Biblia y hablan de Dios. Y dice, el que sabe es ese balbú que está allá arriba. Pero venga acá, el balbú que está allá arriba. Él tiene su nombre, pero es santo, es temible. Déjeme decirle, los judíos en ese sentido eran cuidadosos. Se iban a unos extremos a veces. En el Antiguo Testamento, cuando aparece las 4 letras que forman el nombre de Dios, los judíos no la pronunciaban. Cuando ellos llegaban a esas 4 letras decían Adonai. Ellos ni decían Yahweh ni Jehová, decían Adonai, Señor. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Pero Él quiere que se pronuncie su nombre, pero con respeto, con reverencia, porque es santo, es sagrado, sagrado. Nunca se me olvida, quizás los que tienen más tiempo en el colegio recuerdan, un jovencito que su nombre era Omnipotente. El hermano Franklin un día tuvo que jamaquear a ese muchacho en la 2ª planta ya. No sé si el hermano Franklin se recuerda a ese muchacho, porque era fuerte. Familia de hermanos de aquí de la iglesia, Omnipotent era su nombre. ¿Usted lo recuerda, hermano? ¿Cómo usted le va a poner omnipotente a un muchacho? Pero el nombre de Dios es sagrado, es temible, debe ser respetado, hermano. Ahora bien, nosotros hemos visto las maravillas de Dios. El domingo pasado, los que estuvieron en Isaías 40 vieron los atributos de Dios. Hoy hemos visto las obras de Dios, que son grandes, son hermosas, gloriosas, justas, memorables, que Él es clemente y misericordioso en su obrar, que Él da alimento, sus obras, el poder de sus obras se ve aun cuando Él hizo que la nación de Israel heredara a otras naciones, heredara la tierra de otros pueblos. Nosotros un día vamos a heredar cielos nuevos y tierra nueva. Que las obras de sus manos son verdad y juicio, que sus mandamientos son todos fieles, son afirmados, se sostienen en el tiempo, son hechos conforme a verdad y rectitud, son fieles, firmes, que Él ha obrado redención, Él ha obrado liberación,
que su pacto es para siempre, que su nombre es santo, sagrado, consagrado, dedicado solo a Él, que es temible su nombre, digno de reverencia, de respeto. Ahora, ¿qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Bueno, yo les dije que había dejado a propósito el versículo 1. Recuerde que los tres salmos, 111, 112 y 113, se llaman los salmos aleluya. Aleluya es alaba o alabad. Al conocer nosotros las obras de Dios, el accionar de Dios, lo maravillosas que son sus obras, ¿qué es lo que debe brotar de nosotros? Lo que dice el versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Eso decía el salmista, que no pertenecía a la iglesia, sino a la nación de Israel, que ahí no dice su nombre, de quien escribió este salmo. Pero ¿qué brotaba de él? Alabanza a Jehová, dice, con todo el corazón. ¿Qué es lo que debe brotar de nosotros cuando nosotros conocemos quién es Dios, su persona, su carácter y sus obras? Alabanza, adoración. Eso es lo que debe brotar del corazón de cada uno de nosotros. Dice, con todo el corazón, decía el salmista. No con un corazón dividido. El que entiende cómo Dios se revela en su palabra, enfoca su corazón en la persona de Dios para engrandecer a Dios, para dar a conocer su nombre en todas las naciones, para dar a conocer sus obras. Lo que debe brotar de su corazón es alabanza de manera natural. Yo siempre le he dicho a los directores, no forcen a la gente a que canten. No le diga, al que no cante se va a parar aquí él solo. No. Primero, usted está poniendo a una gente en un aprieto. Usted no sabe por qué él no está cantando. Y segundo, el que conoce a Dios, porque Dios se ha revelado a su corazón, por la luz que el Espíritu Santo le ha dado, por su gracia, por su clemencia, por su misericordia, lo que brota de su boca es alabanza a Dios desde lo profundo de su corazón. No hay que forzarlo. Me están dejando solo. Alaba solo. Alaba. Si tú eres el director, alaba tú. Que ahí los que conocen a Dios te van a caer atrás. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Hermanos, él estaba hablando ahí de cuando se reunía la nación, cuando Israel se reunía a adorar. Y debe ser menos en la iglesia. Hermanos, cuando nosotros estamos reunidos, la familia de Dios en compañía, congregados, siendo iglesia, ¿qué es lo que debe brotar? Alabanza, engrandecer a Dios, exaltar a Dios de manera natural. Eso debe brotar del corazón de cada uno de nosotros, en la congregación, en la compañía, en la reunión, en la asamblea, en la iglesia de los santos. Al conocer las obras de Dios, al conocer sus estatutos, sus portentos, sus hechos memorables y maravillosos, como dice el versículo 4. Pero al conocer nosotros el carácter de Dios, la persona de Dios y las obras de Dios, debemos entender lo que dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermano, no solo es que debe brotar alabanza de nuestros corazones por conocer la persona y las obras de Dios, sino que nosotros debemos entender que la verdadera sabiduría reside en temer a ese Dios, en reverenciarle, en respetar su nombre, en temerle a Él. Y cuando dice el principio de la sabiduría es
que el origen de la sabiduría, la base de la sabiduría, la causa de la verdadera sabiduría es temer a Jehová, que se es verdaderamente sabio cuando se teme a Jehová. Que si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser sabia, tienes que temer a Dios. La falta de temor a Dios, por más títulos que se tenga, es ignorancia. Es ignorancia. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entendimiento es sabiduría. Sabiduría, buen entendimiento tienen todos los que practican, los que ponen en acción sus mandamientos, porque le temen, porque entienden quién es Él, cómo actúa Él, cómo son sus obras, lo que Él ha hecho en su vida, lo que hace en su vida a diario y todo lo que está haciendo en su creación en sentido general. El temer a Jehová es la verdadera sabiduría. El que quiere tener buen entendimiento debe temer a ese Dios que se revela a través de sus obras, en su palabra y a través del Hijo. Esa es la verdadera sabiduría. Hermano, no le tengas miedo a los títulos de nadie. Si tú temes a Dios, tú eres más sabio, tú eres más sabia que todo el que ha estudiado en la Universidad de Yale, porque ellos no conocen a Dios, ellos no temen a Dios, ellos temen al hombre, ellos son sus propios dioses, ellos confían en sus títulos, en el renombre, en el aplauso de la gente, en el reconocimiento de la gente, ellos son sus propios dioses. No le tengas miedo a título. Mételos en la Biblia, que ellos pueden tener conocimiento de la Biblia, pero teórico. El que teme a Dios es el verdadero sabio. Teme a ese Dios que se revela en su palabra. Dice que su loor permanece para siempre. Su alabanza debe ser afirmada, debe permanecer para siempre. Dios debe tener en cada nación quien le alabe, quien le enaltezca. Dios dice, tú eres sabio, alábese en esto el que quiere alabarse, en que me entiende y me conoce. Eso solo es el cristiano, hermano. Y no es por sí mismo. A Dios no se llega a través de seminarios, a Dios se llega por la obra del Espíritu Santo. Los seminarios lo que te dan es un conocimiento abundante en corto tiempo, pero no te hacen cristiano ni te hacen santo. Ahora, la teología sí te debe llevar a amar más a Dios, temer más a Dios, engrandecer más a Dios. Hermanos, nosotros debemos seguir estudiando la palabra de Dios para conocer al Dios de la Biblia. No al Dios que están predicando algunos en algunos púlpitos, en las redes, y que muchos están tomando el nombre de Dios como fuente de ganancia. Evítelos. Estudie la palabra de Dios. Pídale a Dios que le dé sabiduría para entender su revelación. Vamos a volver a la Biblia. Para mí es muy triste. Poco a poco, la iglesia bautista era conocida como una iglesia que estudiaba mucho la Biblia, que conocía las Sagradas Escrituras. Pero ya hay muchas iglesias que han ido transigiendo con todas estas filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, volvamos a la Biblia para conocer al verdadero Dios, al que se ha revelado en la Biblia. Vamos a orar. Señor, tú te muestras a través de tus atributos y de tus obras. Oh Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé luz, abra los ojos de nuestro entendimiento para que te conozcamos. Y Señor, que de nosotros salga de manera natural alabanza a tu nombre, no solo en el cántico,
sino que toda nuestra vida sea un cántico de alabanza a tu nombre, que temamos tu nombre, que reverenciemos tu nombre que es santo. Oh Señor, que nosotros te tratemos con respeto, con temor y reverencia. Señor, ayúdanos a entender que la verdadera sabiduría se encuentra solo en ti, que la única verdad es tu verdad. El hombre no crea la verdad, tú eres el creador de la verdad. Oh Señor, ayúdanos a conocerte. Nos quedamos cortos, aún teniendo el Espíritu Santo, teniendo tu palabra. Hablamos a veces con un desconocimiento de ti. Perdónanos por nuestras irreverencias. Perdónanos por nuestra falta de temor. Perdónanos porque a veces titubeamos a la hora de mencionar tu nombre ante los incrédulos. A veces titubeamos en la alabanza, en la adoración. Ayúdanos que cuando nos congreguemos, estemos en la compañía y en la asamblea de los santos. La adoración y la alabanza brote de manera natural. Oh Señor, trabaja en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.